Estimados alumnos de metodología de la investigación en modalidad presencial y en modalidad online, es un placer saludarles con esta nueva cápsula en video. El día de hoy voy a compartirles el tema del marco teórico. Es un tema que de alguna manera resulta fundamental el darlo a conocer, porque muchas veces dentro del proceso de investigación que nosotros estamos siguiendo y que ustedes van a seguir a lo largo del semestre para realizar su proyecto de investigación, a veces consideramos que el marco teórico cumple con una función muy básica, muy secundaria, pero nos vamos a dar cuenta durante el desarrollo de esta presentación en video que el marco teórico es un componente fundamental de la investigación como tal, así como en cada una de las partes del proceso de investigación que estamos siguiendo y que ustedes van a seguir a lo largo del semestre. Espero que este video les resulte de alguna manera atractivo, y no solamente atractivo en términos de que sea dinámico, sino en términos de la información que se les va a compartir. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar específicamente en este video? Primeramente, ¿qué es el marco teórico? Vamos por ahí a conocer algunas definiciones que son compartidas por dos especialistas en el campo de la metodología. Posteriormente, a responder la interrogante, ¿por qué es importante el marco teórico? Posteriormente, pasaremos a conocer los elementos de la investigación que son impactados por el marco teórico. Es decir, el marco teórico como tal, de alguna manera nos puede ayudar a fortalecer otros componentes de la investigación, como puede ser desde el planteamiento del problema hasta llegar a la parte de la presentación de los resultados finales de la investigación. Vamos a ver también lo que son los componentes del marco teórico, que yo creo que es la parte primordial de este video, que ustedes identifiquen cuáles son los componentes que lleva el marco teórico. Y por último, les voy a compartir, en este caso, de una manera personal, a título personal, algunas recomendaciones que ustedes podrán seguir para la elaboración de este capítulo, que en la investigación es crucial. Vamos a iniciar con lo que es el marco teórico. Bueno, si tratamos de identificar alguna concepción, alguna conceptualización sobre marco teórico, podemos encontrar infinidad de ellas expresadas por diversos expertos en el campo de la metodología, en el campo de la investigación. Yo he elegido dos definiciones que para mí me han resultado, en este caso, atractivas. La primera nos dice que el marco teórico es una estructura que guía la investigación al apoyarse en una teoría formal construida mediante el uso de un sistema establecido y coherente que da explicación a ciertos fenómenos y a realidades a ser investigados. Esta es una definición que manejó por allá del año de 1991 Eisenhardt. Y luego también otra definición que tenemos del marco teórico, que de alguna manera también lleva una relación con la concepción de Eisenhardt, es la siguiente. Se establece que un marco teórico implica el análisis de teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos en el encuadre de la investigación. Esto es un concepto de uno de los metodólogos, un grupo de metodólogos de los más reconocidos en América Latina, Roberto Hernández Sampieri, quien se apoya también en otros especialistas como Fernández y Baptista, que en el 2010, en su libro Metodología de la Investigación, pues hacen una definición en particular de lo que es el marco teórico. Para mí, en lo personal, una concepción de lo que es el marco teórico, y se las comparto en este momento, es la siguiente. Es la fundamentación teórica que da sustento al estudio que estamos realizando. Esta frase así tan general y tan sencilla a la vez engloba esa estructura que nos va a servir como guía sobre una teoría formal que nos menciona Eisenhardt y ese análisis de teorías y de investigaciones y de antecedentes que han hecho otras personas sobre un tema dentro de un campo del conocimiento que nosotros estamos interesados en investigar, que nos mencionan Hernández, Fernández y Baptista. Por lo tanto,
si en el examen te llevo a preguntar qué es el marco teórico, con el hecho de que me respondas que es la fundamentación teórica que da sustento al estudio que estamos realizando, pues prácticamente me estás dando la respuesta de lo que es el marco teórico, o como otros autores lo mencionan también, el estado del arte, o lo pueden mencionar también como la revisión de la literatura. ¿Por qué es importante el marco teórico? Tienes aquí en pantalla lo que viene siendo una figura, una imagen, donde dice objeto de estudio en la parte central, una condición y una meta. Y está la figura construida de una manera horizontal. Okay. Vamos a ver la importancia del marco teórico a través del siguiente ejemplo. Si yo estoy desarrollando una temática o tengo como objeto de estudio el razonamiento moral, y a mí me interesa, en este caso, identificar que exista incremento del razonamiento moral en estudiantes de licenciatura, concretamente en estudiantes de ingeniería, a través de la discusión de los dilemas éticos, que quiero decir que, bueno, a través del razonamiento moral, si los alumnos de ingeniería discuten dilemas éticos, van a incrementar su razonamiento moral al final del proceso de intervención. Pues bueno, yo puedo generar un planteamiento del problema adecuado, puedo establecer algunos objetivos que van ligados a ese planteamiento. Por supuesto que están las preguntas de investigación que yo me haya formulado para tratar de responder a ese objeto de estudio. Lo mismo una justificación del por qué quiero estudiar el razonamiento moral, y luego paso a la parte de la metodología para establecer el enfoque o el paradigma en el cual voy a sustentar mi investigación, qué alcance tendrá la investigación que yo voy a desarrollar con respecto al objeto de estudio, si se trata de una investigación de alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, por mencionar algunos ejemplos. Y pues, hago todo el proceso o lo que es el trabajo de intervención de campo, por supuesto diseñando un instrumento que me va a ayudar a recabar la información sobre el objeto de estudio. Obvio que una vez al hacer la recabación de esa información en el trabajo de campo, pues tendré que hacer un análisis de los resultados para después presentar conclusiones. Bueno, pues ahora imaginen que esos resultados que yo obtuve de todo ese proceso de investigación sobre el tema de razonamiento moral, yo los quiero compartir en un congreso. Una universidad de Alemania, bueno, no nos vamos a ir tan lejos, una universidad local, una universidad de nuestro país, genera un congreso y invita a que podamos nosotros enviar lo que viene siendo nuestro artículo, donde podamos compartir investigaciones que hayamos realizado. Si yo envío lo que viene siendo mi artículo con los resultados de mi investigación, ténganlo por seguro que la respuesta por parte de esta institución va a ser de rechazo al trabajo que yo he presentado. ¿Por qué? Porque al trabajo de investigación le va a hacer falta un elemento que es esencial, es la fundamentación teórica, como dice el concepto del marco teórico como tal. Ahora bien, me regreso a lo que viene siendo, o te presento más bien lo que es el siguiente gráfico. Tenemos el objeto de estudio en el eje horizontal, la condición y la meta. El eje horizontal es lo que yo quiero investigar. Pero para poder darle validez y confiabilidad a ese estudio que yo quiero realizar, es importante que tenga que voltear hacia atrás. Tengo de alguna manera que ver qué es lo que la tradición dice en relación al objeto de estudio que yo estoy investigando y en su momento qué repercusión tuvo esa tradición. Para ponerlo de una manera más clara, nos regresamos al ejemplo del razonamiento moral. Entonces, tenemos el eje horizontal, el tema o el objeto de estudio que es razonamiento moral, que es lo que concretamente yo quiero investigar. Quiero observar o quiero de alguna manera demostrar que los estudiantes de licenciatura que cursan las carreras de ingeniería
a través de la discusión de dilemas éticos, pueden incrementar su razonamiento moral. Para eso yo necesito sustentar teóricamente lo que quiero hacer. Por lo tanto, en el eje vertical, como se podrán dar cuenta, ya aparecen especialistas que son denominados teóricos en relación a ¿qué? Al campo del conocimiento que nosotros estamos queriendo estudiar con nuestro objeto de estudio o, en pocas palabras, con el tema de investigación que nosotros seleccionamos. Si hablamos de razonamiento moral y yo quiero de alguna manera trabajar ese tema como parte de mi investigación, pues estoy obligado a revisar a teóricos que ya han trabajado en el tema del razonamiento moral. Teóricos como Piaget, como Kohlberg, como James Rest, como Carol Gilligan, por citar alguno de ellos. Estos personajes en algún determinado periodo y contexto histórico desarrollaron investigación sobre el tema de razonamiento moral. Por lo tanto, lo que yo estoy investigando posiblemente no es algo nuevo, por lo que me obliga de alguna manera a voltear hacia esos teóricos para darle esa fundamentación teórica, ese sustento teórico a mi investigación. Porque si esa fundamentación no viene en mi investigación va a perder o va a carecer de validez. Por eso es importante el marco teórico. Hay que metérnoslo en la cabeza. No se trata, jóvenes, solamente de armar un capítulo donde hay que meter información al ahí se va sobre temas que vayan ligados con lo que yo quiero investigar. Todo lleva un sustento, en este caso teórico, y es importante de alguna manera sustentarlo, fundamentarlo para que la investigación tenga validez. ¿Qué elementos de la investigación impacta el marco teórico? Este es un aspecto que para mí resulta muy atractivo, ¿no? Voy a utilizar ese término porque en la medida en que nosotros empezamos a hacer una revisión de la literatura, nos vamos encontrando con información que nos va de alguna manera orientando, nos va dando pautas para poder hacer ajustes durante el proceso de la investigación que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, uno de los elementos de la investigación que puede impactar el marco teórico es el objeto de estudio investigar. Si no lo tenemos claramente concebido o definido, una vez que hagamos una revisión de la literatura, el encontrar información tanto teórica como de otros estudios que se han hecho previamente sobre lo que nosotros queremos investigar, eso nos va a dar una pauta para poder ir definiendo más lo que viene siendo nuestro estudio a investigar, nuestro objeto de estudio. Otro elemento que de alguna manera también impacta al hacer revisión del marco teórico de otros trabajos, concretamente es el planteamiento del problema. Si yo estoy trabajando el razonamiento moral y a mí me interesa identificar si las mujeres razonan moralmente mejor que los hombres, y en la revisión de la literatura que haga de los otros marcos teóricos de esos estudios que yo haya ubicado, me doy cuenta que también siguen la misma línea, pues eso me puede dar una pauta para darme una idea si el planteamiento del problema, las preguntas de investigación y los objetivos que me estoy planteando van en la misma línea, van en la misma tesitura de lo que yo deseo investigar con respecto a lo que hay en otros estudios. Otro elemento que se ve impactado dentro de la investigación es la metodología. Muchas veces cuando llegamos a la parte de la metodología, aun que tenemos definido el objeto de estudio e investigar, aun que tenemos ya definida la pregunta de investigación o hablar pues de manera general el planteamiento del problema, nos cuesta trabajo poder determinar bajo qué enfoque vamos a seguir para realizar la investigación. No nos ponemos de acuerdo o no podemos definir o determinar o elegir si lo vamos a hacer bajo un enfoque cuantitativo, si lo vamos a hacer bajo un enfoque cualitativo, si lo vamos a hacer bajo un enfoque mixto. Entonces, el hecho de realizar una revisión de la literatura de otros estudios nos puede dar una idea sobre el objeto de estudio que estamos nosotros por investigar y que otras personas ya lo han investigado,
nos puede marcar un rumbo hacia qué tipo de enfoque podemos anclarnos o hundir las raíces para seguir ese paradigma o enfoque. Vuelvo a repetir, puede ser mixto, puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo. Lo mismo va a ocurrir para el alcance de la investigación. Dependiendo del objeto de estudio que nosotros estamos investigando, a través de la revisión de la literatura podremos saber si va a ser un estudio exploratorio, si va a ser un estudio de alcance descriptivo, correlacional. Se los pongo como ejemplo. También si se va a tratar de un diseño experimental o no experimental. Cuando llegue el momento de hacer la selección de la población y que tengamos que seleccionar la muestra, ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a poder identificar que en base al objeto de estudio, qué tipo de muestra nos conviene más? ¿Una muestra probabilística o no probabilística? Entonces, toda esa información la podemos ubicar a través de la revisión de la literatura. Por eso el marco teórico, de alguna manera, impacta, pues, en los componentes de la investigación que nosotros estamos realizando. Y otro de los elementos que impacta dentro de la metodología, jóvenes, es en la parte del instrumento. Habrá ciertos temas que ya han sido investigados por otra persona. Entonces, en ocasiones nosotros nos estamos quebrando la cabeza tratando de generar un instrumento propio. Es válido que en este caso nosotros tengamos el deseo de generar nuestro propio instrumento. Pero, por ejemplo, en el caso del razonamiento moral, que es un tema que su servidor eligió para desarrollar su disertación doctoral, yo estaba tratando en un determinado momento de armar mi propio instrumento. Cuando entré a revisar la literatura y empecé a identificar a los teóricos en el campo del razonamiento moral y qué instrumentos utilizaron, y además empecé a identificar investigaciones hechas por otras personas interesadas en el tema del razonamiento moral, que esas personas utilizaban un instrumento que ya tenía un reconocimiento por una comunidad científica en el campo de los valores y en un aspecto concreto de los valores como es el razonamiento moral, pues entonces, ¿en qué me ayuda esa revisión de la literatura? En determinar que si yo quería hacer medición del razonamiento moral en las personas, tenía que implementar el instrumento que habían elaborado anteriormente especialistas, expertos, teóricos en el campo del razonamiento moral. Entonces, eso de alguna manera me abrió en lo personal un panorama amplio, me ahorró tiempo en estar perdiendo de alguna manera minutos, horas y días valiosos que yo los pude haber enfocado y que los enfoqué específicamente pues en otras actividades dentro del proceso de mi investigación, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos o de los componentes de la investigación que de alguna manera se ven impactados por el marco teórico. Y el último elemento es el más importante, los resultados obtenidos. Cuando nosotros lleguemos a la parte del análisis de los datos, una vez que hayamos hecho el trabajo de intervención, pues ya va a llegar un momento donde vamos a tener que establecer los resultados obtenidos y vamos a tener que hacer interpretaciones. Y esto nos va a llevar a comparar nuestros resultados con los resultados de los teóricos o con los resultados de aquellas personas que han generado investigación con el objeto de estudio en el cual nosotros estamos interesados. Este elemento, jóvenes, vuelvo a repetir, es fundamental. La única manera que podemos tener para establecer una discusión con otros autores sobre los resultados que nosotros vamos a obtener en nuestro estudio van a salir del marco teórico. Por eso este elemento es clave. Ahora bien, vamos a desarrollar también los componentes del marco teórico. Ahorita te voy a mencionar 3 componentes y luego los vamos a ir detallando con un ejemplo que traigo para cada uno de esos componentes. El primer componente que debe de llevar el marco teórico es lo que se le llama definición de constructos o lo que muchos especialistas en metodología también hablan como el marco conceptual.
Otro componente son las teorías o lo que otros especialistas conceptualizan como el marco teórico. Y un tercer elemento son los estudios previos realizados, a lo que otros especialistas le podrán llamar estado del arte, estado de la cuestión o antecedentes del problema. Ahora bien, no hay que confundirnos y ahorita lo vamos a ver en cada uno de los ejemplos que voy a presentar, tanto para definición de constructos, para teorías y estudios previos realizados. No hay que confundirnos entre teorías y estudios previos realizados. Son dos elementos distintos y que tienen peso y valor teórico distinto, pero que ambos son importantes para nuestra investigación. ¿Sí? Vamos a entrar entonces a lo que viene siendo la parte del ejemplo, porque posiblemente ya a través del ejemplo te quede más claro lo que cada componente debe de representar en tu trabajo. En la definición de constructos, concretamente nosotros debemos de definir los conceptos que cruzan nuestro tema de investigación. También, de alguna manera, debe de ir enlazado a la pregunta de investigación que nosotros nos hemos planteado. Por ejemplo, tenemos en pantalla el tema de investigación, niveles del desarrollo del razonamiento moral de Kohlberg en ambientes virtuales de aprendizaje. Y luego pongo también la pregunta de investigación. ¿Qué niveles de razonamiento moral del alumno se desarrollaron al discutir dilemas éticos en línea utilizando como medios de interacción el chat y el foro de discusión? En este apartado de definición de constructos, lo que yo tengo que definir concretamente, estoy hablando de razonamiento moral, entonces tengo que desarrollar el concepto de razonamiento moral. Estoy hablando de ambientes virtuales de aprendizaje, pues entonces tengo que definir qué es un ambiente de aprendizaje y qué es un ambiente virtual de aprendizaje. Estoy hablando también de lo que son, dentro de la pregunta de investigación, estoy hablando de herramientas de comunicación electrónica como el chat y el foro de discusión, pues también tengo que definir qué es un chat, qué es el foro de discusión, qué es un dilema ético, qué es razonamiento moral, entre otros. Por lo tanto, si son ustedes observadores, gran parte de los conceptos que les estoy presentando en pantalla son los que definen lo que concretamente va ligado a lo que es el tema de investigación y la pregunta de investigación. Aquí mi recomendación, me estoy adelantando un poquito antes de llegar al punto de las recomendaciones que les haré para la redacción del marco teórico. Aquí mi recomendación es que para los conceptos ustedes puedan apoyarse en lo que son citas textuales directas de autores. También pueden hacer uso de la paráfrasis, pero siempre respetando, en este caso, lo que los autores dicen y utilizando de forma adecuada el estilo de redacción de trabajos académicos que pues estemos en este caso adoptando como institución. En el caso de nuestra institución es el estilo APA el que utilizamos, el de la Asociación Americana de Psicología. ¿Ok? Bien. El componente de teorías, el segundo componente que debe de llevar el marco teórico como tal, pues son las teorías. Y concretamente las teorías, ¿qué vendrían siendo? Dependiendo del tema que nosotros vamos a investigar, nosotros debemos de apoyarnos en varios autores que de alguna manera, ojo, que de alguna manera han ganado el reconocimiento de una comunidad académica y científica en un determinado campo del conocimiento. Por ejemplo, si yo estoy estudiando lo que es la motivación en el ambiente laboral o en las empresas, como teoría tendría que voltear a ver concretamente a Abraham Maslow, a Herzberg, a McGregor y a McLellan, por ejemplo. Esos tres personajes concretamente han desarrollado todo un cuerpo teórico en relación al tema de la motivación en las organizaciones. Entonces, si yo hiciera una búsqueda de información de investigaciones hechas por otras personas
que han trabajado el tema de la motivación en las organizaciones o en el ámbito laboral, ténganlo por seguro que cuando revise su marco teórico, por lo menos a 2 de estos 3 personajes que les he mencionado los vamos a encontrar en el marco teórico. Entonces, vuelvo a repetir, los teóricos o lo que es considerado el componente de teoría concretamente tiene que ver con aquellas personas que en un determinado periodo de tiempo y contexto histórico investigaron sobre el objeto de estudio que nosotros hicimos y que dejaron ese antecedente y el cual cuenta con un reconocimiento por una comunidad académica y científica de un determinado campo del conocimiento. Y el ejemplo que yo te estoy mostrando aquí sigue la línea del tema del razonamiento moral. Viene el tema de investigación, niveles del desarrollo de razonamiento moral de Kohlberg en ambientes virtuales de aprendizaje. Están señalados en color y subrayados para que tú te des cuenta concretamente que cada uno de esos elementos del tema de investigación se tienen que desarrollar en el marco teórico. Si tú vas a hablar de razonamiento moral, si eso es lo que marca tu tema de investigación y también lo establece tu pregunta de investigación, en el marco teórico deberá venir información al respecto. Si yo me estoy anclando en la teoría de Kohlberg sobre razonamiento moral específicamente, es obvio que tendré que hablar de Lawrence Kohlberg dentro de mi marco teórico, dentro de la parte de teorías. Si estoy hablando de ambientes virtuales de aprendizaje, pues entonces tendré que dar una mirada a lo que se ha trabajado en relación de la tecnología educativa y de alguna manera traerme a los principales teóricos que han desarrollado la temática de ambientes virtuales de aprendizaje. Y así sucesivamente. Si hablo de motivación en el ámbito laboral, pues obvio que tendré que traerme a esos teóricos expertos o a esos teóricos que generaron ya antecedentes, que generaron información con ya un reconocimiento, como les mencionaba, de una comunidad académica y científica sobre el tema de la motivación, ¿no? Entonces, este punto es importante y aguas, no confundir a los teóricos con personas que están interesadas en un objeto de estudio, como puede ser el razonamiento moral, como puede ser la motivación en las organizaciones. ¿Por qué lo comento? Porque el siguiente componente del marco teórico son los estudios previos realizados. Y estos estudios previos son los estudios o las investigaciones que realizamos cualquier persona que estamos interesados en un determinado campo del saber. En lo personal, a mí me atrae mucho el tema de la tecnología educativa y por mi formación en el doctorado en valores, también pues la parte axiológica me llama la atención. Entonces, yo lo que hice fue, de alguna manera, para trabajar el tema de razonamiento moral, fue buscar todos aquellos estudios realizados por otras personas que estaban interesados en el mismo objeto de estudio que un servidor, o sea, en el razonamiento moral y los ambientes virtuales, pues tuve que buscar investigaciones que llevaran esa conexión con lo que yo trabajo o que trabajé en su momento. Entonces, aquí en pantalla, por ejemplo, ustedes están viendo estudios previos realizados o lo que otros autores les llaman estado del arte, estado de la cuestión o antecedente del problema. Vemos por allí que dice estudios previos realizados y empieza la redacción. Desde que Kohlberg realizó su primer trabajo de campo sobre el desarrollo de razonamiento moral, ha existido a lo largo del tiempo infinidad de especialistas que se encargaron, y bueno, hago una explicación ahí concretamente sobre lo que es el estado del arte o lo que vienen siendo los estudios previos, o sea, es una introducción para luego dar paso a las investigaciones que yo encontré sobre esa temática. Y destaco una concretamente que para mí fue oro molido, cuando la pude descubrir al estar haciendo revisión de la literatura. Pues es ese estudio que vemos marcado en azul, 2.3.1, que dice diseño de un tratamiento instruccional online en discusiones asíncronas para incrementar habilidades de razonamiento moral. De hecho, cuando yo revisé ese estudio, me di cuenta que esta persona, este experto, Jeffrey Kane de la Universidad de Kentucky,
había utilizado la plataforma Blackboard, plataforma que nosotros manejamos, para trabajar lo que son dilemas éticos, la discusión de dilemas éticos, y también se enfocó concretamente en la teoría de Colbert para medir el razonamiento moral. Entonces fue un estudio que en lo personal a mí me sirvió para después cruzar los resultados que obtuvo Kane con los resultados que yo obtuve. Entonces, no se trata, al punto que voy con este ejemplo que les estoy mostrando, no se trata, jóvenes, solamente de ubicar estudios que tengan una relación a lo mejor indirecta o que sea algo parecido a lo que nosotros estamos investigando. No, hay que tratar de ubicar estudios que de alguna manera puedan tener una conexión directa con lo que nosotros estamos realizando, porque eso nos va a permitir, jóvenes, y de aquí, esta parte, este elemento del marco teórico, los estudios previos realizados, es lo que nos va a dar la carnita, si así lo quieren ver, para poder nosotros discutir en el capítulo de la presentación de los resultados, de las interpretaciones que nosotros hagamos de nuestros resultados, vamos a contrastarlo con lo que la teoría dice. Y vean por qué es importante entonces el marco teórico, ¿no? Entonces no hay que perder de vista, pues, los estudios previos realizados por otras personas. Inclusive, esos estudios previos, si nosotros los revisamos, si nosotros revisamos a detalle esos estudios, dependiendo del campo del conocimiento o el objeto de estudio que se esté analizando, si nosotros revisamos los capítulos que esos estudios tienen en relación al marco teórico, les puedo asegurar que por lo menos el 80% del marco teórico sobre un campo, por ejemplo, hablo del razonamiento moral, si yo ubico 8 estudios hecho o realizado por otras personas en el campo del razonamiento moral, de esos 8 estudios, yo creo que el 80 o el 90% de ellos hacían referencia a Piaget, a Colbert y a James Rest, que vienen siendo considerados teóricos. Entonces, vean pues la repercusión que tiene el marco teórico dentro de lo que es una investigación. Vuelvo a repetir, una investigación, si no tiene fundamentación teórica, de nada nos sirve. De nada nos sirve. A menos de que seamos teóricos, a menos de que seamos especialistas en un tema y de que tengamos el reconocimiento de una comunidad ya científica o académica, pues bueno, a lo mejor nos podemos dar ese lujo, ¿no? de no referirnos a ningún otro autor. Y aún así, los hoy llamados teóricos tuvieron que voltear en su momento a otros especialistas que en un determinado periodo y contexto de tiempo, pues también desarrollaron el objeto de estudio que después ellos hicieron y que después llegamos a algunas personas interesadas en ese objeto de estudio, como por ejemplo en el caso del razonamiento moral, y seguimos pues trabajando sobre esa línea, ¿no? Quiero compartirles a título personal algunas recomendaciones para la elaboración del marco teórico, ¿no? La primera recomendación es siempre iniciar la redacción con un párrafo introductorio procedimental, tanto para el capítulo como para los apartados. Hay que indicarle al lector pues cuál es la composición de todo el capítulo y si son 3 apartados los que tiene el capítulo, lo que es definición de constructos, lo que son teorías y lo que son estudios previos realizados, pues es importante darle una probadita al lector de lo que va a encontrar en ese capítulo. Inclusive, la redacción del párrafo introductorio yo la recomiendo también para que lo utilicen en el capítulo 1 y en los demás capítulos, en este caso de la investigación. Lo pueden trabajar en el capítulo 1 que tiene que ver con el planteamiento del problema. Obvio, aquí se los estoy recomendando en el capítulo del marco teórico, lo pueden hacer en la metodología y lo mismo lo pueden hacer para el capítulo 4, que son los resultados obtenidos. Otra recomendación, obvio, si comenzamos con la introducción, pues también es importante concluir. ¿Y a qué me refiero? Hay que elaborar un resumen, algo muy general, muy global, para cerrar los apartados y también el capítulo.
A mí lo que me funcionó mucho cuando estuve haciendo mi tesis doctoral fue el utilizar figuras y tablas para resumir la información principalmente de las teorías y de los estudios previos que encontré sobre el objeto de estudio que investigué. Entonces les recomiendo abiertamente el uso de tablas principalmente, de figuras para que ustedes puedan resumir los apartados o concluir los apartados y concluir también el capítulo. Otra recomendación que les doy es en lo personal, quizá otras personas que vean este video dirán, no, pues espérame, ¿cómo de esa recomendación? Bueno, yo lo digo en base a mi experiencia personal y a lo que me he encontrado en otros trabajos. En la medida en que uno, cuando esté redactando el marco teórico, en la medida en que uno utilice la paráfrasis, es mucho mejor. Porque a través de la paráfrasis está rescatando la idea del autor o la idea de los autores, la idea del teórico o la idea de esta persona que realizó una investigación previa, pero al mismo tiempo tú estás explicando de qué manera ese estudio previo o esa teoría va a ayudar al trabajo de investigación que tú estás realizando. Entonces, eso de alguna manera demuestra a la persona, al lector o a aquel especialista que está interesado en el objeto de estudio que tú estás investigando, pues le demuestra que también tienes la capacidad para redactar y para dar tu punto de vista sobre lo que otras personas dicen. Entonces, la paráfrasis nos ayuda mucho a eso. Ahora bien, yo no estoy diciendo que no utilicen citas textuales. Eso me lleva al siguiente punto. La cita textual yo la recomiendo utilizar, bueno, ya les había mencionado en el apartado de definición de constructos que es recomendable en lo personal, los conceptos, manejar las citas textuales directas de los autores, aunque también pueden hacer paráfrasis, pero yo en mi estudio, y de hecho ustedes lo vieron ahorita en el ejemplo que les proyecté, que las definiciones sí me anclé directamente en citas textuales directas. Ahora bien, en lo que es la parte del marco teórico y en la parte de lo que viene siendo los estudios previos realizados por otras personas, si ustedes consideran utilizar la cita textual de un autor, úsenla solamente si lo consideran necesario. Es decir, si hay una frase, por ejemplo, de un autor, que si yo la parafraseo, considero que va a perder de alguna manera la fortaleza o la fuerza o el sentido de lo que el autor dice y la considero vital para lo que yo estoy trabajando en ese momento, entonces ahí sí hay que traernos la cita textual, jóvenes. Ahí es válido poderla utilizar. Entonces, vuelvo a repetir y a título personal, para mí es mejor hacer paráfrasis, solo hay que utilizar citas textuales si consideramos que la cita de alguna manera debe de estar allí, para que no se vaya a perder la idea o el sentido de lo que quiere decir el autor si nosotros hacemos parafraseo. Y por último, para evitar situaciones de plagio, para evitar situaciones donde nos digan, oye, esta idea que tú estás plasmando en el marco teórico me suena como que has de ser clon de Colbert, o has de ser clon de Piaget, o has de ser clon de Vygotsky. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, hay que utilizar adecuadamente el uso de un estilo. Entonces, la institución, como ustedes saben, utiliza el estilo de la Asociación Americana de Psicología, el APA. Pero si hay otras personas que están viendo este video que no forman parte de nuestra institución, pues bueno, existen otros estilos como el MLA, el Harvard, el Chicago, el Turubian, por citar algunos ejemplos. Lo importante es que lo dominen. Número uno y número dos, ya tienen el dominio, por lo tanto hay que utilizarlo adecuadamente para no caer o incurrir en situaciones de plagio académico. Y eso, señores, bueno, por lo menos
mis estudiantes de metodología de la investigación, ustedes ya lo saben, que el reglamento de nuestra institución es así duro y enérgico en cuestión de plagio académico. Así que, sobre aviso, no hay engaño. Ya para finalizar, quiero compartirles que esta presentación como tal, y ustedes vieron hace unos minutos lo que es el ejemplo o los ejemplos de cada uno de los componentes del marco teórico, o sea, lo que es definición de constructos, teorías, estudios previos realizados. Hay un documento que voy a dejar junto con esta presentación en Dropbox que se llama Marco Teórico Documento Explicativo. Entonces, es un documento como de 3 o 4 páginas donde viene ya a detalle esto que yo les acabo de presentar de manera sintetizada en esta presentación en video, ¿no? Les dejo el link por allí, les voy a subir el link de todas maneras en la plataforma en el Blackboard y dentro de YouTube, donde va a estar colgado este video para que ustedes lo estén consultando, va a estar también la liga para que puedan tener acceso a esa información. Les reitero, vean este video la N cantidad de veces que consideren que deban de hacerlo o que tengan que hacerlo, porque lo importante es que aquí ustedes tengan en claro y lo metan en su disco duro que el marco teórico es un elemento fundamental de la investigación. El marco teórico, jóvenes, va a ser su guía sobre la cual ustedes van a construir y apoyar su estudio. Les va a proporcionar una estructura para definir cómo van a enfocar su investigación desde un punto de vista filosófico, epistemológico, metodológico y analíticamente como un todo. Y ya vimos también por qué es importante el marco teórico. Por un lado, nos va a permitir en la parte final de nuestro estudio, que es en los resultados obtenidos, entablar esa discusión con teóricos o con otros autores que hicieron investigación sobre el tema que nosotros también investigamos, pero también nos va a ayudar para abrirnos ese camino para poder elaborar un capítulo más apropiado y adecuado, como puede ser la metodología, poder definir bajo qué enfoque podemos seguir con el objeto de estudio que estamos investigando, qué tipo de alcance tendrá nuestra investigación, qué tipo de diseño vamos a utilizar, por mencionar algunas cosas, y lo vimos también que nos puede ayudar para pulir más nuestro objeto de estudio y por consiguiente para delimitar más el planteamiento del problema. Bueno, pues yo creo que por el día de hoy es más que suficiente agobiarlos con esta información del marco teórico. Lo que sí les digo, jóvenes, es que una de las habilidades que van a tener que implementar para poder armar este capítulo es la lectura. Y además desarrollar las habilidades de alfabetización informacional para poder buscar información de calidad en la red. Me despido y pues seguiremos en contacto. Próximamente subiré un videoclip con relación a algunos tips de cómo podemos identificar artículos de calidad en la red. Los saluda su amigo el doctor Edgar Alonso Jiménez Soto y seguimos trabajando en metodología de la investigación. Que pasen un excelente día.